Señor Luis Quispe-Candia de la ONG Luz Ámbar respecto a esta medida conocida como pico y placa que ha sido implementada hace algunos años tanto en Colombia y en México para poder de esta manera controlar el tráfico vehicular. Pero esta medida que funciona en Colombia y en México se busca implementar acá. Ya hubo un inicio para que se lleve a cabo, pero sin embargo no ha funcionado como muchos esperaban. Sobre ese tema vamos a hablar con el señor Luis Quispe-Candia, quien se encuentra con nosotros, para que nos explique por qué no está funcionando o qué falta para que funcione esta medida de pico y placa. Señor Quispe, bienvenido a TV Perú. Gracias. Usted nos explicaba que esta medida sí funcionó en Colombia, en México y sí está funcionando. Acá en Perú, ¿cuál es la situación? El problema en nuestro país es que para implementar el pico y placa, en principio debe haberse implementado un servicio integrado de transporte. Y es lo que no tenemos en Lima ni en el resto del Perú. El pico y placa es una medida extrema para tratar de descongestionar la ciudad, utilizando el último dígito de la placa, de tal forma que se alternan los vehículos, un día circula un dígito y al otro día el otro dígito. Pero en nuestro país, lamentablemente, estamos retrasados con la implementación del pico y placa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tiene que haber un servicio integrado que ofrezca un servicio eficiente a la población, de tal forma que los ciudadanos puedan tomar el bus en cualquier extremo de la ciudad y pagando un solo pasaje pueden hacer transbordos dentro del sistema al tren o viceversa. Eso es un sistema integrado. Y para eso se ha implementado, se ha creado la ATU. De modo que lo que tenemos que hacer es que las autoridades den el apoyo necesario a la ATU para que esta medida se dé de una vez por todas. Y por otro lado, de parte del municipio, lo que necesitamos es que se implemente un sistema de semaforización. Apenas hay 400 intersecciones semaforizadas con fibra óptica de las 1.200 que existen en toda la capital. Y estos semáforos funcionan al libre albedrío de cada municipio. Tiene que haber un solo sistema, además de brindar cámaras y sensores en toda la ciudad. La razón en la que las congestiones se dan en nuestra ciudad es porque no estamos al tono de la tecnología. Lamentablemente las autoridades han abandonado el tránsito y el transporte y esa es la razón de la congestión, que genera una pérdida de aproximadamente 2 horas diarias. La gente pierde su tiempo sentado en el bus esperando los buses que no hay ordenados. De los 20 millones de viajes que hay en Lima, apenas 1.200.000 se hacen en la línea 1 del metro, en el metropolitano y los corredores que hacen esfuerzos por mejorar su servicio. La gran mayoría de la población, más de 18 millones diarios, se movilizan en combis y cúster, que es un servicio absolutamente colapsado, no tiene tiempo de viaje, no hay frecuencia, hay un desorden total. Por eso es importante, antes de implementar el pico y placa en Lima, que podría ser una alternativa, por lo menos en forma temporal en el caso del servicio de taxi, porque son 200.000 taxis que están en la ciudad de Lima y podrían trabajar un día un grupo, otro día otro grupo, implementando el servicio de taxi. ¿Por qué? Porque hay un estudio que señala que en este momento el promedio de tiempo de viaje, en nuestra capital es de 25 kilómetros, solamente 25 kilómetros por hora, es la velocidad promedio. Y se estima en este estudio que en el año 2025 sería 7 kilómetros por hora, es decir, la congestión va a ser mayor. Ahora, el tema, señor Luis, es que el pico y placa tiene que ser implementado con otras alternativas. Pero también en nuestra capital hay las obras como los viaductos, como los pasos a desnivel, pero sin embargo esto también está generando problemas, soluciona el problema en un punto, pero se lo lleva a otro sector. ¿Cómo tratar de trabajar de manera coordinada y evitar estos puntos de tráfico? Lamentablemente siempre esa discordia, siempre esa discrepancia, si debe haber o no obras civiles. En nuestra ciudad no ha crecido en forma sin planificar. Toda la ciudad de Lima y otras ciudades del país no han sido planificadas en su crecimiento. Ha crecido en forma desordenada, no hay vías rápidas para poder distribuir el tráfico. Pero a eso las obras como el óvalo monitor resuelven paliativamente. En el caso de La Molina, la solución va a ser cuando se termine de hacer el túnel, que está años ese proyecto que deberían hacer por el Cerro Centinela, que sale hacia Surco. Donde estamos, en la vía expresa, se inauguró en el año 66 esta vía expresa, llega hasta Barranco, pero su proyecto es hasta el puente Atocongo que une con la Panamericana Sur. El proyecto debió haber concluido ya en la gestión actual del señor Muñoz, pero
por cuestiones de que estaba involucrado esta empresa en actos de corrupción, se detuvo la obra que debería estar ya concluyéndose en la Panamericana, la vía Evitamiento, la vía expresa uniendo a la Panamericana Sur. Aquí hay que separar las cosas. Evidentemente hay que sancionar a los ejecutivos de las empresas y a los funcionarios del Estado que están en corrupción. Eso hay que hacerlo sin ningún temor. Pero las obras hay que concluirlas. Esta obra de la vía expresa, por ejemplo, debió haberse unido ya hacia la Panamericana Sur hace tiempo. Nicolás, si es que hubiera alguna pregunta, acá estamos ya con el señor Luis Quispe Candia. Me quedo con las reflexiones del señor Quispe Candia, que tiene mucho que decir, ¿verdad? Es un especialista en el tema, pero lo cierto es que una sola medida, Gregoire, y creo que por ahí podría, ¿no?, ir una reflexión, una última reflexión, que todas las medidas efectivamente las medidas que se necesiten adoptar deben complementarse, ¿verdad? No se trata solamente de hacer una, es como el efecto globo. Y claro, reducir el parque automotor, ¿no? O tratar de utilizar otros vehículos, ¿verdad? Más amables con el medio ambiente. Tendríamos que, acá me hace una reflexión, Nicolás, los vehículos. ¿Qué tan perjudicial es que la capital y en otras ciudades importantes del Perú estén circulando vehículos antiguos? ¿Cuál es el tiempo determinado que puede tener un vehículo para que esté en las calles, señor Quispe? Los vehículos de transporte de personas, es decir, taxis, servicio de transporte escolar, transporte interprovincial, transporte urbano, la norma señala que es 15 años de antigüedad máximo. Y hay vehículos que están circulando con 20, 25 años, con 30 años de antigüedad. ¿Y esa responsabilidad de quién es? ¿De alguna autoridad o de los propios conductores? Por supuesto, del Estado. El Estado tiene que hacer cumplir lo que dice la norma. Hace menos de un mes, el actual gobierno ha aumentado a los taxis 2 años más. Es decir, pueden trabajar hasta los 22 años los taxis. En el transporte urbano no hay ningún control. El problema está en el propio Estado. Por parte de los municipios había un proyecto que era el chatarreo, que estaba funcionando y que esto, digamos, beneficiaba a aquellos conductores que tenían taxis muy antiguos. Esa responsabilidad ahora está en la ATU. La ATU ya tiene implementado el sistema de chatarreo, pero igualmente sabemos que han chatarreado un vehículo que está en el depósito. Lo que hay que hacer es retirar los vehículos de circulación, los vehículos obsoletos, y ponerlos fuera de circulación y chatarrearlos. El proyecto está, la ley está, se ha asignado una cantidad de dinero, lo que hay que hacer es ejecutar. Eso es lo que hace falta en nuestro país. Las normas están dadas, lo que hay que hacer es cumplirlas, pero cumplirlas desde los funcionarios que son los responsables. Muy bien, muchísimas gracias. Las normas hay que cumplirlas, señala Nicolás, el señor Luis Quispe Candia. Esta es la información que queríamos compartir a estas horas de la mañana.